Muy bien. Bueno, pues entonces damos paso a la intervención del profesor Lázaro Pulido. Es doctor en filosofía, profesor de filosofía también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Me permito la licencia de citar su vinculación con Salamanca y el hecho de que ha sido doctor, en uno de sus doctorados, doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca y también profesor en alguno de los másteres que tiene esta Universidad Pontificia en el Instituto de Historia y de Ciencias Eclesiásticas. Por tanto, bueno, dado el entorno en el que realizamos el seminario, parecía de obligada cita. Como decía, profesor titular del Departamento de Filosofía de la universidad mencionada, de la UNED, y bueno, profesor invitado en numerosísimas universidades. Por tanto, no puedo citar o no puedo detenerme a citar aquí en todas las universidades en las que participa, en todos los grupos, en todos los proyectos de investigación. Como en las anteriores presentaciones y en los anteriores profesores, pues le pido disculpas por sintetizar su extensísimo currículum diciendo pues, que ha participado en numerosas publicaciones, que participa en esos múltiples grupos de investigación, que queda reflejado toda esa actividad en esas publicaciones tanto de libros como de revistas y de capítulos de libros y desde luego que tiene una dilatadísima y extensa trayectoria investigadora. Creo que por el título de su intervención va a venir a cerrar un poco el círculo de lo que se venía apuntando en todas las intervenciones anteriores, los mecanismos de conculcación de los derechos humanos con motivo de la COVID-19. Pues muchas gracias, profesor Lázaro Pulido. También le cedo la palabra para que pueda hacer. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Se me ve? Bien, vale. Simplemente, bueno, lo primero, pues dar gracias a la profesora Maripaz Pando por esta invitación tan amable para poder compartir. También le doy las gracias, que no diga mucho mi currículum, porque así, si no hago las cosas bien, no hago el ridículo tanto y quedamos todos muy bien. Y también me hace mucha ilusión poder participar en la Universidad de Salamanca, donde he tenido la oportunidad de realizar muchos seminarios, especialmente mi especialidad es la Edad Media y el Barroco, el pensamiento del Barroco. Y por lo tanto, pues ahí hemos hecho con el profesor José Luis Fuertes, pues muchas veces, muchos congresos, por lo menos 10 ediciones del congreso, uno de ellos, por cierto, sobre la cedia y la melancolía, que ha sido citada ahí en el tiempo en la Escuela de Salamanca. Así que, bueno, encantado, y también tengo algunos amigos allí, como Enrique Bezares, etcétera, buenos amigos allí de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues simplemente la verdad es que, como estamos viendo, cada frase que oía de cada uno de los que intervenían me daba para dar una charla solo cada frase de ellas, ¿no? Pero me han venido tres ideas antes de empezar a lo que yo quería, ¿no? A raíz de lo que decía Raúl al final, voy a leer un texto que dice así: para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al huérfano y a la viuda, en Babilonia, la ciudad que Anún y Enlil le enlazaron de la dignidad, he escrito mis preciosas palabras en mi estela. Este texto es del Código de Hammurabi, que es la primera gran obra jurídica elaborada de una manera lógica y coherente, y que yo muchas veces cuando explicaba, ahora ya no, ahora me dedico a la medieval, pero cuando explicaba filosofía antigua, proponía como un texto prefilosófico. Por lo tanto, es decir, evidentemente, el derecho es necesario para proteger a los débiles. Abogar por el pueblo es una mala manera de proteger los derechos humanos. Sobre todo porque normalmente lo que suele pasar es que el pueblo es la élite y el resto es la plebe. No tendremos que esperar al cristianismo para que eleve la plebe a ser todo pueblo de Dios y elimine la idea de plebe en el mundo occidental. Por lo tanto, primera reflexión en torno a Raúl que me vino a la memoria y digo, la voy a decir, ¿no? Para refrendar. Otra idea también que me ha venido a la idea antes de empezar es, y que muchas veces lo utilizo hablando precisamente de lo que voy a compartir con vosotros ahora, es el tema de zoopolítica. Y efectivamente, Aristóteles en la política habla del hombre como un zoon politikon, como un hombre, el hombre como un animal político. Pero esto se ha convertido ahora en un ciudadano
reducido a ser un animal, ¿vale? Es decir, la política reducida a una teoría, a una ingeniería de animales, ¿eh? Y evidentemente el hombre, pues quizás si vive en el zoo vive muy a gusto, pero deja de ser un hombre. Otro día estaba viendo un reportaje de animales, así, de una veterinaria, que hablaba de una, y salía pues creo que era una pantera blanca, que vivía 15 años, estaba enfermita, y dijo, vive 15 años, ha vivido feliz y ha vivido más que sus congéneres que viven en la naturaleza libre, pero ha vivido en el zoo. Entonces, como decir, creo que es mucho mejor vivir libre, aunque sea un poquito menos de tiempo, que vivir en el zoo, aunque sea de una manera cómoda. Pero, sin embargo, uno de los problemas que tenemos actualmente es que vivimos, según mi manera de ver, recluidos en el zoo humano. Y este zoo humano, como decía muy bien Juan Antonio en su zoopolítica, pues mina los derechos fundamentales y los derechos humanos. No puedo, como digo, hablar de todo lo que quisiera, pero sí que antes de empezar, cuatro cositas quería señalar. Estamos en un seminario de derechos humanos. El principal problema de los derechos humanos, para mí, uno de los principales problemas ha sido el abandono ontológico de los derechos del hombre. Es decir, el abandono a la reflexión ontológica esencial de los derechos del hombre, que han sido reducidos muchas veces a ser meros derechos, si acaso, del ciudadano. Este reduccionismo, este abandono ontológico ha llevado a la vez a un reduccionismo positivista de los derechos humanos, ¿vale? Es decir, el único, y bueno, y bastantes, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una especie de acuerdo mínimo ante la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial en el cual poder refugiar esos derechos humanos. Otro tercer punto, claro, cada punto de estos habría que desarrollarlo, pero lo pongo ahí como premisas. El tercer punto es que el reduccionismo jurídico es el reduccionismo jurídico de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos muchas veces se olvidan y quedan reducidos a ser derechos fundamentales. Pero los derechos fundamentales son la expresión jurídica de algo que no es exactamente los derechos humanos, aunque se deben de apoyar de ellos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tendemos a equiparar exactamente derechos humanos con derechos fundamentales, al socaire del positivismo jurídico y de la extensión de los derechos fundamentales, terminamos a la vez modificando la esencialidad de los derechos humanos. De tal manera que si yo reconozco políticamente un derecho fundamental como tal, al final terminaré pensando que ese derecho fundamental es un derecho humano y no es exactamente igual. Por lo tanto, esto impone el reduccionismo nominalista de los derechos fundamentales. Ojo, estoy hablando de reduccionismo nominalista, es decir, de la creación de las esencias, de la creación de las realidades a partir de las segundas significaciones que diría Ockham de los derechos, pero esto de una manera, digamos, muy intelectual, pero como vais a ver, o como yo creo entender, la modificación de los derechos viene aún por algo que es más sutil. Y es que no es ni siquiera nominalismo, es un hiperemotivismo y un sensibilismo el que está realmente construyendo los discursos de los derechos humanos. Vale, no puedo, tenía aquí para hablar de dos premisas, pero que es fundamental, que es lo que llamo yo el romanticismo del siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de las emociones. Algunas veces se dejan influir por algo de razón, pero difícilmente llega a los sentimientos y cae normalmente en el sentimentalismo. En el sentido de que el sentimiento individual se le concede la exclusividad como instancia de creación axiológica e incluso de verdad. El criterio de verdad moral, en este caso, pasa por el sentimiento como fuente de decisión y voluntad. Soy libre si hago lo que quiero en un querer no racional. Vale, no puedo hablar de este romanticismo que es un eco del neorromanticismo del siglo XXI y de todos los problemas que hay. Desde luego está muy lejos el lema ilustrado kantiano de sapere gaude, atrévete a pensar. Más bien estamos en una versión 2.0 a 4.0 del romanticismo que incluye una nueva lectura de la naturaleza, del mito y de la fuerza de la emoción. No puedo, ya digo, entretenerme mucho, ¿no? La idea de naturaleza yo creo que sería para hablar otro día, pero uno cuando recuerda su infancia y ve lo que hacía la gente los fines de semana, pues muchas veces estudiaba, hacía un poquito de deporte, estudiaba, incluso iba a misa, o hacía un cuidado espiritual o religioso. Hoy en día el ejercicio que yo veo en mi ciudad, donde yo vivo normalmente en Cáceres,
más espiritual que tiene la gente es es decir, alguna persona muy espiritual sería ir en bicicleta a dar un paseo o hacer un poco de deporte. Es decir, el deporte se ha convertido en el último horizonte de existencia espiritual de las personas, ¿no? La gente que ya no está en espiritual, pues va a tomar unas cervezas y ese es todo su horizonte espiritual. Claro, esto evidentemente es un poco preocupante. Una de las armas que ha favorecido todo esto es adornar la emoción de inteligencia, ¿vale? Esta sería, en verdad, lo que se llama la inteligencia emocional, que no termina sino ser una especie de distracción para una inteligencia de las emociones, es decir, una ingeniería de las emociones. La inteligencia emocional es el capricho pedagógico en el cual se disfraza el ocultamiento de la razón para realmente hacer una ingeniería de las emociones. Y esto, perdonad, pero esto es una de las bases fundamentales para la manipulación. No nos puede extrañar el triunfo de la emoción y el sentimentalismo de un hombre ansioso por una felicidad hedonista, a la que termina dominando bienestar, y que no puede escapar de las fronteras de su bifronte forma de entender la naturaleza, una manera que puede ser súper elevada, una especie de mundo anánico, ¿vale? Donde hay iconos infantiles como Greta, que es como la Heidi de la ecología, o una especie de lectura demasiado tecnocrática al respecto, ¿no? Y entonces esta forma bifronte de entender la naturaleza a la vez extremadamente material y corporal, al tiempo que impregnada de una perspectiva ingenieril. Y yo me pregunto, ¿no hemos vivido un lenguaje de hiperemotividad en la crisis de la COVID-19? ¿No nos han hecho sentir que perdíamos aquello que realmente importaba en la vida, el bienestar de un cuerpo sano, que es lo único que importa? ¿No nos han propuesto el eslogan perfecto resistiré, que es la versión cantada y nauseabunda de la resiliencia? Bueno, esto, evidentemente, estamos en las claves primeras de lo que será toda una manipulación. El profesor de Pierre Lecoq, que es profesor del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Marsella, decía: el poder de los medios de comunicación se impone por la sensibilidad vibratoria al ritmo sin aliento de los estímulos sonoros y visuales que producen una verdadera adicción colectiva a las emociones. El poder político juega en los mismos resortes. Si es cierto que la emoción es el caballo de Troya de la manipulación, este libertinaje de excitación sensorial plantea importantes cuestiones éticas. Cuando nuestras emociones se desvían, alertamos al autor, son nuestros juicios de valor los que se pervierten. ¿Estamos ahora condenados a ser gobernados por las emociones? Entonces vivimos, por lo tanto, en un mundo donde la gente, creo yo, estimo yo, está dominada por la hiperemotividad. ¿Vale? Y esto es fundamental para las estrategias de la perversión de los derechos, para el desvío de los derechos, como estamos hablando, para el poder implementar derechos nuevos como si fueran reales a partir de la vía fundamental para ir manipulando los derechos humanos, extendiéndolos de tal manera que sin definición terminan siendo insustanciales. ¿Vale? Pero esto no es una cosa nueva. Esto ya existía hace mucho tiempo. Yo me voy a fijar, si os parece bien, porque tengo muchas cosas, pero me voy a fijar en tres formas de manipulación muy antiguas y que para mí han sido recuperadas, ¿vale? Y nos vamos a una época donde esto se puso en evidencia, que es la Atenas de Platón. Estamos en el siglo IV, V, la capital de Ática ha dejado de ser un lugar mediano, por no decir mediocre, para ser la gran polis, la polis puntera, ¿vale? Tras el paso de gobernantes como Solón, Pisístrago, Clístenes, quien acontecen los cambios políticos hacia la democracia y más tarde Pericles. En este mundo, ¿vale? Es decir, hay un mundo en el cual los valores de Homero están en crisis y tenemos que crear unos nuevos valores, ¿vale? Estos nuevos valores implican una crítica a Homero. Esto viene muy bien en el diálogo Ión de Platón, ¿vale? Ahí Platón no discute ni mucho menos los temas tratados por Homero ni su autoridad, pero él se va dando cuenta que hay que derribar, que hay que cambiar, porque la nueva polis necesita nuevos valores. Él, no solo él, sino todo el ambiente de aquel momento. El problema de la poesía homérica se centra en la referencia de los valores que se propone en un mundo nuevo y en la falsa interpretación a lo que dan lugar por parte de los sofistas, que son los especialistas en la persuasión, en el uso de herramientas de manipulación para sacar provecho de la crisis,
pues crisis implica juicio y elección en la disputa. Si la polis está gobernada por los ciudadanos, es preciso aplicar inteligencia para dominar su voluntad en favor de los intereses de quienes deseen poner la voluntad de sus ciudadanos a su favor. En tiempo de crisis es el tiempo de la manipulación, excepcionalmente de la manipulación. Es un tiempo en el cual es preciso quitarle inteligencia al ser humano para insuflar voluntad. Este cambio supone también la inclusión de nuevas formas de transmisión de ideas. Me voy a fijar en tres y voy a ir viendo cómo lo hacían y un poquito el juego con el tiempo actual. Bueno, uno de los poderes hegemónicos de la tradición, el primero, vamos a poner el primero, uno de los poderes hegemónicos de la tradición griega es el de los santuarios oraculares. Una de las características de su forma de expresarse era la adivinación, la mántica. Si bien no buscaba la ambigüedad de sus conclusiones, sí que muchas veces se presentaban de forma vaga, lo que hacía precisar una segunda consulta. No se llegaba a la ambigüedad sofística, pero proponían una hermenéutica abierta, una interpretación abierta. Es decir, no se trataba de la adivinación de una forma irracional, sino de una racionalidad interpretativa, que en cierta forma utilizará Platón como complemento de la mayéutica socrática, es decir, en favor de la búsqueda personal. El oráculo interpreta el misterio en un lenguaje abierto, no ambiguo. Implica un ajuste y reajuste del contenido. La técnica oracular presupone el desconocimiento de la realidad, entendida como misterio, y la importancia del sabio sacerdote que es capaz de interpretar lo inspirado por la pitia. Muchas veces partimos de la idea de que los individuos, al ser racionales, saben lo que quieren y eligen. Sin embargo, se ve cuando tratamos las emociones que el hombre actual está inducido a ser hiperemotivo. No deja de ser racional, pero la racionalidad, la inteligencia está parcializada y podríamos decir atrofiada. El lenguaje oracular supone una de las técnicas heredadas de la manipulación. Presentar una realidad en un lenguaje tan oscuro que hace que ella sea un gran misterio, que solo el oráculo, un mediador, una persona autorizada, puede interpretar. Y ello lo hace para el gran público, de forma que éste no termine de tener certeza por sí mismo de lo comunicado. El lenguaje opaco hace que una realidad sea un misterio. Imaginemos a alguien que va al médico. El problema no es tanto que lo es, que su lenguaje sea utilizado con un exceso de tecnicismo, de modo que sea un lenguaje oscuro, opaco, velado. Por lo tanto, lejos de la verdad, porque esto implica lo contrario de la opacidad. El problema está en que, aunque hable claro, aunque no hable en el dialecto médico, aunque teóricamente se haya democratizado la relación médico-paciente, no siempre se satisfacen las explicaciones la necesidad de información de los pacientes a lo largo de su camino de cuidado, algo que debería ser hoy en día imperativo legal y ético. Más aún, el propio esfuerzo comunicativo que cuando se hace no está exento de cierto paternalismo, unido a su elitismo, ya dota de misterio la realidad de la que son depositarios, en nuestro caso algo tan importante para el mundo de hoy como el cuerpo humano, la salud, que por cierto es lo único que importa, parece ser. El médico se envuelve así en un halo cuasi religioso. Es el nuevo sacerdote o sabio. La mediación técnica es muy importante en el discurso de la manipulación, porque es un abuso de argumento de autoridad. Es decir, se trata de unificar un personaje o profesión con la verdad de forma directa, sin que medie ninguna explicación adicional. Hacemos esto ante el COVID porque lo ha dicho los médicos, lo dice la ciencia, y por lo tanto se hace. Porque usted no entiende nada, pero la ciencia lo entiende, y por lo tanto yo digo que esto es así, ¿vale? Yo le digo a mi mujer que trabaja en el Hospital San Pedro de Alcántara que no trabaja en el Hospital San Pedro de Alcántara, sino en el Santuario San Pedro de Alcántara, el nuevo santuario como Lourdes 2.0. Bien, por su parte, la apertura interpretativa del lenguaje oracular se utiliza más en el discurso de la manipulación política. No cerrar el discurso nos permite hablar de todo sin decir nada. Este es acordado, lo primero, mediación técnica, lo segundo es un discurso abierto para que dice la pitia para que se interprete. En este caso, el eslogan y el lenguaje que llamamos buenista forman parte de esta apertura hermenéutica. Se dice que hemos de estar unidos, que juntos venceremos, que esta batalla va a ganar, pero no enunciamos el qué, ni el cómo, ni nada. O se expresa la importancia de la paz, la prosperidad, mirar el futuro con esperanza, pero no se enuncia ninguna medida. Lo que se pretende normalmente es confundir y pervertir la idea de tolerancia, que ya de por sí es problemática, con la de pluralidad interpretativa, por el relativismo nacido de la falta de una clara interpretación. Esto es muy grave para los derechos humanos. Al contrario de lo que pueda parecer, no poseer una idea clara de las cosas, bajo la forma engañosa de la falsa tolerancia, no permite una posición tan positiva como el hecho de que podamos cambiar de opinión sobre el mundo. Se cambia de opinión cuando se posee una opinión,
Es decir, cuando se ha tomado decididamente una posición tras un juicio cognitivo claro y un análisis existencial. Cuando se ha podido cerrar una interpretación. El cambio de opinión requiere la posibilidad de repensar las cosas en base al contexto en el que se piensa y se juzga, de forma que somos conscientes de que es posible cambiar la interpretación. Pero no se puede cambiar la opinión si no tenemos una opinión formada en base a un claro proceso cognitivo. Si la opinión se ha forzado en la apertura interpretativa, sin cerrar esas cuestiones en el relativismo, lo que sucede es que realmente no tenemos opinión. Así, nos cerramos a esquemas de adhesión emotiva, inconsciente, puesto que tenemos que actuar, que concluirán con la anulación de la posibilidad de cualquier tipo de actitud tolerante. Es frecuente ver a los falsos tolerantes ser acérrimos intolerantes con las personas que tienen una opinión sólida. En política muchas veces se llaman fascistas, que es un término de una gran carga emotiva, a quien no concuerda con el falso estatus del tolerante nacido de la emoción y de la indefinición de principios interpretativos. Esto lo estamos viendo todos los días. La suma de una negación interpretativa y un ser humano hiperemotivo desemboca en la imposición de modelos y patrones interpretativos del mundo. Tal como señala Alain Berdoz, del Collège de Francia, si en algún momento del desarrollo se impone al cerebro patrones de interpretación del mundo de otros y se le impide tener esta pluralidad de puntos de vista, el cerebro tenderá a preferir estas interpretaciones a priori. Y esto es pura y simplemente una manipulación. De forma especialmente grave en democracia, donde el ciudadano debería ser permeable a la pluralidad interpretativa y al hecho de que es normal cambiar de opinión y no entender el juego de los partidos políticos como si se tratara del fútbol o de un deporte. Si observamos que ser de un partido político o de otro en nuestro país se vive como ser, pongamos por ejemplo, aficionado del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, tenemos un grave problema, como lo tendríamos si los ciudadanos no tuvieran principios interpretativos claros de la realidad desde los cuales tomaran decisiones políticas, principios que sobrepasan una opción política concreta. Siendo esto así, el mecanismo de la carga emocional se impone como un arma importante a la hora de imponer veladamente una opinión fija, imposición que afecta no solo al terreno político, sino a criterios aplicados en salud pública. Así sucede con el eslogan de la falsa tolerancia frente a su contrapunto, aquel que tiene una opinión sólida, transformado en fascista, por cierto, o en la inclusión de la sensación de pánico como elemento fundamental para una opinión nacida del sentimiento y de la debilidad cognitiva. Si el lenguaje oracular llevaba y lleva al misterio, desde la mediación interpretativa y la falsa idea de tolerancia, al vacío del discurso y a la rigidez a partir de la apertura hermenéutica, surge el otro gran punto. El primero era el oracular, el segundo, Protágoras. Protágoras es el otro gran maestro de esta época, del lenguaje manipulador. Diógenes de Laercia nos dice de Protágoras, aunque erróneamente, que fue el primero en afirmar que sobre cualquier cosa existen dos discursos posibles opuestos. Recordemos la frase de Protágoras, aunque no solo de él, pero no voy a hacer ahora exégesis sobre la frase. Dice así: acordaros, el hombre es la medida de todas las cosas, de aquellas que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Protágoras, al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, expone cómo, frente a una realidad, imaginemos el agua que sale de la ducha, yo puedo tener una sensación que está fría y Maripaz experimenta que está caliente. Esto supone, por una parte, la diferente impresión subjetiva de los estímulos ante una realidad, de la cual, por otra parte, solo podemos hablar en tanto que lo son para nosotros. Es decir, lo que está diciendo es que yo solo sé que percibo el agua fría, pero no puedo decir nada del agua en sí. Lo importante no será la realidad en sí, imaginemos un problema sanitario, sino lo que perciba la gente sobre esta realidad. Si hay un problema sanitario, en el cual mueren 1,5 millones de personas en un año, imaginemos los accidentes de tráfico, por cierto, más muertes que con el COVID, ¿vale? Y le damos 5 minutos a la semana, pero al otro le damos 40 minutos en un telediario de 50 minutos todos los días, imaginen usted cómo se está creando la realidad. Si tenemos en cuenta que el ser humano actual tiene una visión reductiva de su ser, que es únicamente físico-material, que es hiperemotivo y que el atisbo de inteligencia se manifiesta en su sentimiento, en el feeling de las cosas, bastará que hagamos que sientan todos de una determinada manera y homogénea, por ejemplo, mediante la sensación unánime del pánico, para que entiendan la realidad como siendo de esta manera. La realidad son lo que yo sienta que son. ¿Por qué es lo que yo siento? Esa es la esencia de la realidad. No es ni nominalismo, el nominalismo muy intelectual. Esto es algo más básico. Si la percepción de las cosas es la que nos dice cómo son las cosas, no existe ninguna posibilidad de que caigamos en el error, porque algo será como yo lo percibo, es decir, como yo lo siento. De esta forma no cabe la contradicción. Es decir, la realidad es lo que yo siento. Si yo me siento de un género, seré de ese género. Si yo me siento de otro, seré de otro. Si yo me siento un día de uno y otro día de otro, seré un día de uno y otro día de otro.
Si yo me siento lo que yo me sienta, si yo me siento a gusto, soy a gusto, si yo me siento feliz, soy feliz, si yo me siento infeliz, soy infeliz, si yo me siento depresivo, soy depresivo. Y si yo me siento inteligente, hasta si tengo amigos me hacen catedrático. Puedo hacer lo que sea. Si somos capaces de hacer crear una población desde el juego de las emociones, que el hombre es un ser material, que la salud es lo primero, que la salud pública es sobre todo salud biológica, la política no interviene y si lo hace solo para implementar medidas sanitarias, que día tras día los datos muestran que estamos ante una desgracia y todo ello lo inyectamos, lo propagamos desde los medios de comunicación de masas en formatos emotivos que se presentan como reales, la realidad como representativa de la realidad, la ingeniería de las emociones, entonces todos sentimos lo mismo ante una realidad que es como lo sentimos y por lo tanto irrefutable. Cualquier discurso que utilice datos sobre la realidad, que analice la complejidad de todo lo que sucede, que intente mostrar la contradicción de la búsqueda de la verdad, de la realidad en sí, y con argumentos racionales, no será atendida y será tachada de errónea. Porque a esta forma de pensar la realidad, desde la impresión personal inducida y domesticada, se le sumará la premisa de la democratización de la verdad, que presupone que un juicio, incluido el llamado científico, afirmado por un gran número de personas, se convierte en verdad democrática. Si esto fuera verdad, nunca podríamos variar de modelos ni de paradigmas. Durante más de 17 siglos se pensó el modelo geométrico ptolomaico frente al geocéntrico de Aristarco de Samos. Se pensaba que ese era el correcto, pero vemos que no fue el correcto. 17 siglos democráticamente pensando que era una verdad que no la era. Porque la democracia, la verdad y la democracia no se casan exactamente. La verdad democrática podría servir en asuntos políticos, pero aún así debería ser matizada. Durante un tiempo hemos pensado que uno de los problemas del mensaje político era la mentira, o que se cayera en una contradicción. En este sentido, el mentiroso mantenía una relación con el hombre que era coherente. Ambos mantenían una relación con la verdad. En un momento dado, mentir era castigado. Pero el problema está en que ahora ya no hay mentira, porque la verdad la creo yo. Por eso el mentiroso puede seguir actuando. El problema actual es que en la medida en que nuestro sentimiento de las cosas determina qué son las cosas, basta con manejar las emociones para poder mentir. Efectivamente, yo puedo afirmar en campaña electoral que no pactaré con un partido político determinado nunca y al ganar las elecciones inmediatamente hacerlo, sabiendo que no seré castigado por ello. La evidencia de una mentira en la campaña política deja de ser mentirosa si el sentimiento de la comunidad ha sido modulado en una realidad mayor con la que se conforma. Por ejemplo, que gracias a lo que podría parecer una mentira, puedo gobernar mejor el país. De esta forma, no se trata de una mentira, sino de una estrategia que procure una coherencia con nuestros sentimientos, lo que se llama cabalgar entre contradicciones. Este tipo de discurso se distancia de la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, no tiene en cuenta las consecuencias de su contrario, la mentira. El arte de mentir no trata de ocultar la verdad, porque ésta no tiene significado. El político que maneja el arte de la mentira desde la emoción y la educación, por eso es tan importante las reformas educativas, imperadas desde el Papá Estado, desde la religión nueva del Estado, establece una superioridad moral que se vive de forma informal. Esta superioridad no puede controlarse porque campando de forma informal se interiorizan los miembros de la sociedad como un sentimiento ya moral que no se contradice con la realidad. De este sentimiento se manifiesta la realidad y se construyen los valores. Volvamos a Protágoras, el que nos muestra Platón. Siguiendo el argumento anterior, el maestro sofista en el Téteto reconoce que, puesto que las impresiones que reciben son siempre ciertas, no es posible realizar un juicio, ni tampoco transformar los juicios falsos en juicios verdaderos. Ahora bien, si el sofista no puede sustituir las opiniones verdaderas por las falsas, sin embargo, es capaz de provocar que modifiquemos las opiniones, mostrando que unas, las que presenta el sofista, son mejores que las que tenemos. Es decir, no importa la verdad, que es ambigua, lo que importa es la opinión. Pero no tu opinión, sino la opinión que te voy a hacer que tú tengas. De lo que se trata es de predisponer a la audiencia de la nueva opinión que aparece como la mejor, para que el público la identifique como la verdadera. Para ello hemos de provocar la identificación del espíritu de la audiencia con la idea que queremos transmitir y fijar en la gente, de modo que se predisponga hacia ella. Efectivamente, dirá Protágoras, que lo que hacen los buenos oradores y los sabios es que pasen por justas las cosas buenas en lugar de las malas, pasen por justas, pero sabiendo que lo que es correcto y honorable a los ojos de cada ciudad es correcto y honorable a los ojos de cada ciudad, siempre que lo admita. Por lo tanto, es bueno y correcto lo que pasa como bueno y correcto a los ciudadanos. El sabio, en Protágoras, en contra de lo que pensaba Sócrates, no tiene un solo sentido que atiende a la verdad. El sabio, y el sofista, sí puede serlo, es quien presenta la verdad. No la verdad, sino quien presenta la verdad. De este modo, el sabio, quien presenta una opinión como verdadera, es a nivel de juicio, como lo era la sensibilidad, la medida de todas las cosas, de lo bueno en cuanto es bueno
y de lo malo en cuanto es malo. El tercer, para que el mecanismo funcione es necesario que el orador mantenga una reputación que presenta a la audiencia. Les convence de que es una persona que realiza razonamientos lógicos. Más allá de la riqueza intelectual de la disputa entre el sofista y Sócrates platónico, lo que perdura a mi modo de ver en el mundo actual es la capacidad de crear una opinión subjetiva, de suscitar una adhesión a una opinión que aparezca como verdadera. Para ello se potencia la adhesión de quien aparece como sabio, que es un mundo donde la inteligencia está atrofiada o callada por mor de la emoción, supone presentar un líder carismático. Es decir, donde no hay inteligencia, el sabio es el líder carismático. Yo soy el gran sabio, ¿vale? Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando en la época de mi madre, que es de pueblo, pues votaban a Felipe González porque era más guapo. Esto era así. Este líder carismático es tal porque tiene la supremacía moral. Es un líder de opinión. Son los líderes de opinión. La ciencia política precisa ser de discursos convincentes, sean o no verdaderos, y de presentaciones que hipnoticen a la audiencia, jugando con la emotividad. Muchas veces el líder se rodea de personas o crea un mundo de valores afín, así que transmitiendo el mismo contenido hasta la saciedad, se termina imponiendo, de modo que la audiencia o la ciudadanía inmediatamente al oír esos valores los identifique como buenos. Cuando el líder los suelta por su boca, todos como bajo identificarán al líder con estos conceptos. España puede, recuperación, transformación, resiliencia, fue el título que Pedro Sánchez dio en la Casa de América. Y el título creo que lo dice todo. El lenguaje ambiguo se adorna con frecuencia de un estilo estético, con una puesta en escena que eleve su sentimiento consciente de que todo texto estético produce una ambigüedad. Provocan el convencimiento de entender un mensaje a través de la excitación interpretativa. Conduce a la emoción. Y ello fue profundizado por el tercero, Gorgias Leontino. Los oráculos, Protágoras, Gorgias. Efectivamente, Protágoras expresaba su ambigüedad teniendo en cuenta un discurso lógico. Nosotros hemos hecho referencia a la realidad actual, pero quien puso la emoción en el centro del discurso fue Gorgias. Me queda una página sola. Gorgias Leontino mostró que en el ámbito de la toma de decisiones, es decir, en el juicio práctico, en el proceso de juzgar, entran en juego las emociones y los sentimientos. La retórica de Protágoras, tomada en el sentido doctrinal de ciertas técnicas de discurso, manipularía al oyente y lo llevaría en contra de su voluntad a los juicios dirigidos por el orador, reducidos a elegir el más probable y convincente. En Protágoras, la verdad no existe. Sin embargo, Gorgias, en el encomio de Helena, no la niega a priori. De hecho, él se queja de que se profieran discursos injustos, por lo que quiere mostrar la verdad. Y la verdad no es la verdad de las cosas, sino la verdad de los discursos, porque el discurso actúa como un fármaco. ¿Ves? Otro tipo de manipulación diferente. Dice así Gorgias en el encomio a Helena. La misma razón tiene tanto la fuerza de la palabra ante la disposición del espíritu, como la disposición de los fármacos, de los remedios, ante la naturaleza de los cuerpos. Pues así como unos de los remedios expulsan del cuerpo a unos humores y otros a otros, y unos calman la enfermedad y otros la vida, así también de las palabras, unas afligieron, otras alegraron, otras espantaron, otras transportaron a los oyentes hacia el valor y otras, con cierta mala persuasión, remediaron y encantaron al espíritu. Así pues, lo que provoca la emoción no es el hecho de retorcer por un momento un juicio para que alguien se convenza. No, lo que pretende Gorgias es provocar un estado de agitación emocional para que la audiencia se entregue a un juicio de acción que no se habría aceptado en la reflexión. En sintonía con lo que venimos diciendo, lo que debe hacer el discurso político es producir asentimiento jugando con las emociones de sus oyentes de una manera calculada. Mejor aún, cuando durante años y desde la infancia se ha vaciado al ser humano, como hemos visto, bueno, no lo hemos visto, me gustaría decirlo, pero no, se ha vaciado al ser humano, de cualquier idea de trascendencia, de verdad, de capacidad intelectual y de capacidad espiritual, y se le ha reducido al aquí y a la ahora, al cuerpo como única realidad humana y a las emociones básicas. La inmoralidad fundamental de esta forma de manipulación no descansa en la utilización de la herramienta retórica y emocional presente en el hombre para presentar un discurso. La inmoralidad sienta en la sistematización de la inteligencia, de la ingeniería emocional, en el constante bombardeo de presupuestos antropológicos materiales y vacíos de contenido existencial para convertir al hombre, a la audiencia, al ciudadano, en el perfecto sujeto, en el huésped del virus del pánico, con el fin de aplicar en él el arte de la manipulación. Un arte que no solo puede llevar al inmoralismo, sino que en sí, al ser programado para un fin, como es la propagación de una verdad identificada sentimentalmente en el líder, puede propagar aquello que se pretende.
Sócrates intentó utilizar la herramienta emocional en su mayéutica, de modo que mediante la desestabilización psicológica del interlocutor, a través de la emoción de la vergüenza provocada por la mentira o el error, pudiera el interlocutor buscar la verdad. Pero ya hemos visto que eso no es posible. Desactivada la inteligencia o reducida y eliminada la verdad, no hay ni mentira ni error. El discurso político puede por fin propagar el virus de su discurso, porque puede disfrazarse y apoderarse del ADN moral del hombre. Incluso es capaz de transformar el ADN de los derechos humanos. ¿No es lo que se pretende sistemáticamente al ir transformando ideologías en supuestos derechos, adueñándose de su ADN, y presentarlos sin ninguna jerarquía, de modo que los derechos de primera generación se pierden en indefinición, donde el derecho a la vida, a la libertad de conciencia y religión, por ejemplo, sean sobrepasados por otros nuevos derechos, nuevas ideas con el ADN de derechos, con los nuevos virus? Termino, es que esto da para mucho, pero termino recordando dos ideas de Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría ante la pandemia. Eran dos personas religiosas, católicos, lógicamente, de la época, ante la pandemia. Esto es de un trabajo de una revista que yo publico que se llama Cauries, es una revista de pensamiento y de un especialista en los Santos Padres. Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría ante la pandemia no se centraron ni en la actuación de los profesionales de la salud, aunque permiten y animan su trabajo, ni en la implicación de las autoridades, que por otra parte para ellos eran hostiles debido a las persecuciones, y tampoco plantean ninguna actuación religioso-mágica para aplacar a los dioses, ni mucho menos, sino que se centran en modificar las ideas sobre la epidemia, plantear un modelo de personalidad capaz de enfrentarse a ella y animar una serie de medidas caritativas para hacer más llevadera esa epidemia. Los dos obispos no consideran la epidemia como un castigo de Dios, porque no siempre los religiosos son tan malos. En la historia de la cultura algunas veces olvida la teología. Para restablecer el orden roto por las faltas humanas, sino como una prueba a la que los cristianos debían hacer frente para mostrar su auténtica valía. Su auténtica valía. Por otra parte, decían ellos, Dios no protege de la enfermedad por ser cristiano, mientras que los demás los deja a su albur, sino que ser cristiano te da el sentido para vivirla de manera diferente, como se puede descubrir en la pasión, muerte y resurrección. Es decir, era llenar. En la pandemia del miedo empiezo yo hablando de una frase, y ya te lo juro que termino, perdóname, de una frase del médico de Churchill en la Primera Guerra Mundial, viendo el horror de la guerra, que eso sí que era un horror muy fuerte, y la valentía de la gente, y decía, el valor es una cualidad moral. Si vivimos en una sociedad cobarde, es porque es una sociedad de falta de cualidad moral. ¿Vale? Contra el virus de la pandemia, inteligencia y cualidad moral. Y eso es lo que mejor protegerá a los derechos humanos. Los derechos humanos, no solo los derechos humanos. Y ya no hablo más porque me emociona, así me pongo a hablar y no termino. Y perdonar por el abuso. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que es una pena que no podamos aplaudir como lo hacemos normalmente en las intervenciones o al final de las intervenciones presenciales, porque realmente, bueno, la calidad de las cuatro ha sido de un altísimo nivel, han sido tremendamente interesantes. Pido disculpas porque se me bloqueó, me quedé sin conexión, dejé de poder ver y de escuchar y tuve que salir y volver a entrar, con lo cual ha habido una parte de esta intervención en la que tuve que interrumpirla y pido disculpas por esa salida y entrada. Bueno, yo creo que todo ha sido absolutamente interesantísimo y que es el momento para que podamos abrir un turno de preguntas y un turno de debate entre los asistentes. Yo creo que las intervenciones han sido sugerentes, han sido interesantes, han sido provocadoras en algunos momentos. Yo creo que se nos estaba incitando a poder participar. No hay ningún problema para que se pueda intervenir también los propios ponentes. Perdón, yo le he dado, pero así sin querer, así sin querer. Algunos de los estudiantes quizá tengan que salir porque le coincida la entrada con otra hora de clase, pero bueno, pues yo supongo que alguno de los asistentes tendrá interés en poder en realizar alguna intervención.